Ahora tenemos esta preciosa vida humana, que es algo que tiene muchísimo valor. Ahora mismo tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma. Tenemos inteligencia, tenemos las necesidades cubiertas, tenemos tiempo, tenemos interés o inquietudes, tenemos además el acceso a las enseñanzas del Dharma, hemos recibido muchas enseñanzas y esto es algo que tiene muchísimo valor. Es además algo que es el resultado de haber creado causas y condiciones en el pasado, no es algo que ocurre por casualidad, sin ninguna razón, sino que es el resultado de haber creado muchas acciones virtuosas, mucho karma positivo en el pasado. Gracias a ello, ahora tenemos estas condiciones ideales en nuestra vida y esta preciosa vida humana que tenemos es algo que tiene mucho valor, porque si la aprovechamos podemos obtener realmente muchísimo beneficio en nuestra vida y muchísimo beneficio para los demás. Pero además es algo transitorio, es algo que no va a durar siempre. Sabemos que nuestra vida es de hecho muy frágil, es como una burbuja, que las circunstancias en la vida cambian constantemente, que todo es transitorio, que en cualquier momento puede cambiar todo. Podemos tener un accidente, una enfermedad, una catástrofe natural, la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Entonces esta preciosa vida humana que tenemos ahora, con todas las condiciones ideales para practicar el Dharma, que es algo muy valioso, se puede perder en cualquier momento. Entonces es importante ser consciente de ello y mientras tenemos esta oportunidad, tratar de aprovecharla al máximo. Entonces, si para aprovechar esta preciosa vida humana depende todo de nuestra intención, de nuestra motivación. Podemos pensar principalmente en obtener o mejorar nuestra salud, obtener un poco de tranquilidad, de paz, o mejorar nuestras condiciones materiales, o mejorar nuestras relaciones sociales, etc. Eso está bien, pero todo eso son como metas temporales, metas que el tiempo lo consume todo. Conforme pasa el tiempo, la salud se pierde, los amigos y las relaciones sociales se pierden, todos los bienes materiales se pierden con el tiempo, incluso nuestro cuerpo y nuestra vida se puede acabar en cualquier momento, por muy sofisticado que sea. Entonces, pensar que si solamente buscamos ese beneficio temporal, que generalmente, si somos un poco sinceros, veremos que es lo que predomina en nuestro interés, nos preocupamos de esas satisfacciones, digamos, de cada día. Si solamente pensamos en esto, esta preciosa vida humana que tenemos, el tiempo la va a consumir y nos vamos a quedar completamente vacíos. Entonces, es mucho mejor tener una motivación de pensar en una felicidad más duradera, no solamente la felicidad de los placeres temporales de esta vida, sino obtener un estado afortunado en vidas futuras. Y no solamente esto, porque las vidas futuras también son impermanentes, igual que esta, y duran y se acaban, sino tratar de alcanzar un estado de una felicidad más estable y duradera, que es el estado de la liberación definitiva del sufrimiento. Y esto es mucho mejor, es una meta mucho mejor, y el resultado de nuestra práctica será mucho más beneficioso, pero no es realmente la meta ideal, porque
podemos obtener algo muchísimo más valioso que ello. Si pensamos en que todos los seres son igual que nosotros, si desarrollamos amor y compasión hacia los demás, en el sentido de pensar en los demás igual que pensamos en nosotros, preocuparnos por los demás igual que nos preocupamos por nosotros, y sentir que el sufrimiento y los problemas de los demás es algo que nos importa tanto como si fueran nuestros. Entonces tenemos esa capacidad de desarrollar esta actitud de amor y compasión hacia los demás y de aprovechar esta preciosa vida humana que tenemos ahora para conseguir algo muchísimo más valioso que cualquier otra meta, que es alcanzar la iluminación, desarrollar todo el potencial positivo que tiene nuestra mente para beneficiar a los demás, para aliviar el sufrimiento de los demás seres que no tienen esta oportunidad que tenemos nosotros, y que a no ser que nosotros trabajemos por ello, hay incontables seres que no tienen posibilidad de escapar de esa situación. Entonces nosotros ahora tenemos esta capacidad o este potencial de hacer algo realmente muy beneficioso para nosotros y para muchísimos seres. Entonces ahora, al principio de esta práctica, de este curso, tratamos de nuevo de recordar la motivación altruista, pensar que para poder beneficiar a todos los seres, que son limitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que consiste en desarrollar completamente todo el potencial positivo de mi mente, eliminar todas las faltas, todos los defectos, la ignorancia y todas las aflicciones que se derivan de la ignorancia, y desarrollar todas las virtudes, todos los aspectos positivos, la compasión, la generosidad, la ética, la capacidad de ayudar a los demás y alcanzar el estado perfecto de la iluminación. Entonces, de nuevo, al principio tratamos de recordar otra vez un poco esta motivación, pensando que para poder alcanzar este estado precioso de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Durante intentando empezar con esta motivación, mantener la motivación durante toda la práctica, vamos a empezar con el tema este de la mente y los factores mentales, que es la segunda parte del curso sobre mente y conocimiento. Entonces, en la primera parte vimos un poco el aspecto funcional de la mente, y ahora en esta segunda parte se estudia un poco más el aspecto psicológico. De hecho, es un tema muy interesante porque en general en el budismo hay muchas enseñanzas de todo tipo, y hay muchas enseñanzas que enfatizan la fe y la devoción, o la práctica de recitar mantras, etc. Sin embargo, este aspecto del psicológico habla más de un estudio psicológico de la consciencia, que es algo que podemos ver, pero si lo analizamos y lo estudiamos, podemos ver perfectamente todo el valor que tiene ello, que nos ayuda a conocer nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, emociones, y cómo manejarlas y cómo mejorar nuestro estado emocional de una forma, digamos, muy clara, psicológica, sin que tengamos que creer en ningún aspecto así devocional, etc. Entonces es un tema muy interesante. En el curso anterior dijimos que hay algunos libros sobre este tema, los factores mentales de Tuten Chodron, por si queréis un poco estudiarlo o leer con más detalle. Y luego hay otro libro que de hecho ahora está en inglés, pero
parece ser que la traducción al español aparecerá, si no ha aparecido ya, aparecerá muy pronto. Y que está muy bien, está realmente muy claro y muy detallado. Es un libro del Dalai Lama y Thupten Chodron. Y el título, supongo la traducción en español, si es como en inglés, sería Fundamentos de la práctica budista, que habla sobre este tema y otros temas también, ¿no? Pero este tema de la mente y los factores mentales lo explica con mucha claridad y mucho detalle. Entonces, es un libro que me parece que lo publica la editorial Amara. ¿Cuál? Amara. Es el segundo volumen de una colección de varios libros. El primero ya ha aparecido en español, y el segundo, según me decía Fabio, si no ha aparecido ya, estará a punto de aparecer. Entonces, en este segundo volumen habla de esto, la mente y los factores mentales con mucho detalle y mucha claridad. Luego ahora, durante hoy y mañana en el curso, si los que tengáis interés, está bien tomar notas de lo que vayamos diciendo, y luego la gente que suele venir cuando hacemos debate y discusión, está bien un poco tener estas notas para repasarlo. Y luego está muy bien que cualquier duda o cualquier contradicción que veamos, está muy bien discutirlo, hacer preguntas. Podemos hacer al final de cada sesión, dedicar un poco de tiempo a la discusión y preguntas. De todas formas, si hay algo que, cuando esté explicando, si hay algo que no está claro, podéis interrumpir y preguntar. Luego hay una cita de un texto de Adyadeva que se llama Los 400 versos, que dice en tibetano, no recuerdo ahora la traducción, dice que cuando una persona conoce perfectamente la realidad de la mente, las aflicciones no permanecen en su consciencia. Entonces, un poco esto enfatiza que el hecho de conocer nuestra consciencia, el hecho de conocer nuestra mente, todo el problema, los problemas que tenemos, que vienen de lo que llamamos las aflicciones, que son actitudes equivocadas, actitudes y tendencias, hábitos que se han creado en nuestra mente, que aparecen una y otra vez, que nos hacen actuar de forma equivocada, cometer errores, y a raíz de ello encontramos todo tipo de problemas en la vida. Entonces, todo esto aparece simplemente por no conocer la realidad de la mente, como dice ahí, no conocer perfectamente cuál es la realidad de la mente. Si realmente conocemos esta realidad de la mente, estas aflicciones desaparecen, no permanecen en la consciencia. Entonces, todo el trabajo, de hecho, la práctica del Dharma consiste en eliminar las aflicciones, que decimos, la causa del sufrimiento y del samsara es el karma y las aflicciones. El karma son las impresiones que quedan a la consciencia cuando hacemos acciones que están motivadas por las aflicciones. Entonces, digamos, la raíz de todo el problema viene de las aflicciones. Las aflicciones son actitudes que tenemos que aparecen una y otra vez por familiaridad, por habernos habituado ahí, y que crean todos los problemas. Entonces, la forma de evitar esto, la forma de eliminarlo, es conocer cómo funciona nuestra mente, reconocerlo. Y esto es un trabajo que solamente podemos hacer nosotros, si dedicamos tiempo, interés, esfuerzo y analizamos nuestra consciencia, nuestra mente, cómo funciona, podemos desarrollar este conocimiento perfecto de la realidad de la mente, y gracias a este conocimiento todas las aflicciones que son
de hecho, formas equivocadas de percibir la realidad desaparecen. Si desaparecen las aflicciones, desaparece el karma que crea. Si desaparece el karma, desaparece el sufrimiento, desaparece el samsara. Entonces ese es el propósito de estudiar ahora la mente y los factores mentales, es esto, desarrollar ese conocimiento correcto de la realidad de nuestra mente. Nuestra mente es nuestra conciencia. Usamos el término mente, pero no se refiere únicamente a la mente conceptual o la razón, etc., sino a todos los aspectos de la conciencia. Entonces, como dijimos en el curso pasado, estudiamos la parte funcional, cómo funciona nuestra mente, las formas de percibir a través de los sentidos, o a través de la percepción mental, o mentes conceptuales, no conceptuales, etc. Entonces, en esta parte estudiamos más lo que son las mentes virtuosas y mentes no virtuosas. Entonces, mente virtuosa se llama así, virtuosa, porque es lo que nos trae bienestar y felicidad. El hecho de llamarlo virtuosa no es que Buda haya decidido digamos, unas normas o así, sino que llamamos una mente virtuosa a una mente o un estado mental que crea bienestar y felicidad, o que como consecuencia de ella, como resultado de esa mente, esa persona encuentra y experimenta bienestar y felicidad. Llamamos una mente no virtuosa o una mente negativa a un estado de la mente que como consecuencia de ello trae a la persona experiencias de dolor desagradables. Entonces, en este segundo estudio de la mente, básicamente analizamos esto, lo que son mentes virtuosas y no virtuosas. Y estos dos, en el curso pasado, enfatizamos el estudio en lo que es una mente errónea, cómo pasar de una mente errónea a una mente ideal. Es decir, una mente errónea es la que percibe de forma equivocada la realidad. Cómo reconocerlo, desarrollar esa mente hasta corregir ese error y poder percibir la realidad de forma ideal. Entonces, en este apartado tratamos de reconocer lo que son mentes no virtuosas, negativas, y tratar de cambiarlas, tratar de transformar la mente y convertirla en mente virtuosa, una mente positiva. La razón, como decía, es porque la mente no virtuosa es una fábrica de dolor y de sufrimiento, y es lo que queremos evitar, y porque una mente virtuosa es una fuente de bienestar y felicidad, que es lo que queremos conseguir. Entonces se trata de estudiar cómo cambiar de un estado al otro. Igual que en el curso pasado hablamos de mentes erróneas, mentes que perciben la realidad de forma ideal. Entonces, de hecho, estos dos aspectos están relacionados completamente. Para pasar de una mente errónea a una mente ideal, es necesario eliminar las aflicciones. Es a través de eliminar las aflicciones cómo pasamos de una mente errónea a una mente ideal, que percibe la realidad de forma ideal, sin error. Ahora, para conseguir una mente ideal que percibe la realidad sin error, es necesario eliminar las aflicciones. Y lo mismo al revés. Para eliminar las aflicciones, para poder eliminar las aflicciones, es necesario desarrollar una mente ideal.
que percibe la realidad tal como es, sin ningún error. O sea que estos dos aspectos están, que dependen uno de otro, se complementan uno a otro. Luego hablamos de la psicología budista, pero de hecho, según el budismo, la psicología en el budismo se trata de ver que, excepto el Buda, o excepto un ser perfecto, un ser que alcanza la iluminación, todos necesitamos tratamiento psicológico. No es como ir al psicólogo cuando tenemos un problema grave emocional grave o problema mental grave. De acuerdo con el budismo, todo el mundo necesitamos tratamiento. Todo el mundo necesitamos progresar o desarrollar nuestra mente hasta alcanzar el estado de salud ideal, que sería el estado de iluminación. Y la psicología budista se trata de reconocer esto y trabajar en ello. Y otro aspecto es que todas estas enseñanzas se tratan o se usan para aplicarlas a nuestra propia mente. No es para reunir esta información o tener este conocimiento y dedicarnos a solucionar los problemas de los demás. Que de hecho esta enseñanza se trata para reconocer las aflicciones de la propia mente y trabajar con ellas y eliminarlas. Entonces, en el budismo no estudiamos esto para tener el título de maestro y dar enseñanzas y curar a otros. De hecho, eso no tiene ninguna importancia. En el budismo el conseguir el título no tiene ninguna importancia. Si, en cambio, aplicamos estas enseñanzas y somos capaces de conseguir en nuestra mente eliminar las aflicciones y desarrollar las virtudes, en ese momento tenemos el título de maestro, en el sentido de que si tenemos esa experiencia podemos ayudar a los demás a ello. Entonces el título es ese, no es un título académico de hacer estudios y pasar un examen. Se trata de entender las enseñanzas, aplicarlas, y a la medida en que nosotros podamos transformar nuestra mente, conseguir una mente más ideal, más pura, más correcta, en esa medida podemos enseñar a los demás. Cuando hablamos de las aflicciones, ya veremos que es muy fácil, tenemos siempre la tendencia de reconocerlas inmediatamente en otras personas. Cuando hablamos del apego, el enfado, la envidia, inmediatamente lo vemos clarísimo en otras personas. Y enseguida aparecen ejemplos de esta persona. Sin embargo, esas mismas aflicciones que tenemos nosotros nos cuesta muchísimo reconocerlas. Y a menudo ese análisis que hacemos de los demás es como un intento de evasión, de evadir, de no mirar hacia adentro, de no ver esos problemas. Entonces, aquí en las enseñanzas se trata de hacer lo contrario, no juzgar a nadie, no se trata de juzgar a nadie, ni de buscar esos ejemplos en nadie, sino aplicarlos a nosotros, que en general si los vemos en otras personas nos puede ayudar para entender cómo funciona y para reconocernos en nosotros. Pero el propósito es ese, es conocer lo que son las aflicciones y reconocerlas en la propia mente. Entonces, ahora vamos a ver los factores mentales, que de hecho es importante entender esto porque los factores mentales son los responsables de todo tipo de experiencias que tenemos nosotros. Tanto el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, los conflictos, como el amor, la felicidad, el bienestar, el gozo. Todo
depende de los factores mentales, de estos aspectos de nuestra mente que aparecen y que la modifican, son los responsables de todas las experiencias que tenemos nosotros, incluyendo enfermedades, conflictos sociales, problemas de todo tipo, tanto internos, personales, como de nuestra relación con la sociedad, la pareja o en el mundo. Todas las experiencias, tanto agradables como desagradables, están creadas por estos factores mentales. Los factores mentales son los que fabrican todo esto. Entonces tiene mucha importancia estudiar y entender esto, porque como lo que deseamos es evitar problemas y sufrimientos, y como lo que deseamos encontrar este bienestar y felicidad, y todo esto depende de los factores mentales, tiene mucha importancia tratar de comprender esto. Y si no lo hacemos así, mientras nuestra mente está bajo el poder, bajo el control de esos aspectos, de las aflicciones que van y vienen y que nos controlan constantemente, por mucho esfuerzo que pongamos en cambiar el mundo externo, mientras no hagamos esa transformación interior, no hay forma de alcanzar aquello que deseemos. Luego, entonces, yo voy a seguir la explicación de la mente y los factores mentales. Esto es un curso que dio en Geshe-Rabten en Suiza hace tiempo, me parece en el 79 o 80, pero que está muy bien, así, está bastante claro y bien explicado. Ahora, en otros textos, a veces la clasificación de los factores puede variar un poco de un texto a otro, y a veces los términos, cuando traducimos los términos de las aflicciones y etcétera, de los factores mentales, puede cambiar un poco. Entonces, primero empieza un poco distinguiendo lo que llamamos la mente principal y los factores mentales. Entonces, se dice que la mente principal, de hecho la mente principal y los factores mentales siempre funcionan unidos. No hay ninguna mente principal que no esté acompañada de muchos factores mentales, y no hay ningún factor mental que pueda funcionar sin una mente principal. Y luego también la importancia que tiene ello es que cuando cualquier mente principal que esté acompañada de aflicciones o de factores mentales negativos, se vuelve una mente negativa, una mente, digamos, no virtuosa. No virtuosa quiere decir una fuente de problemas y de conflictos. Cuando la mente principal está acompañada de factores virtuosos, se vuelve toda la mente principal y todos los demás factores se vuelven virtuosos. Entonces, en general, una mente principal se define como una mente, un conocimiento, una cognición que percibe la presencia fundamental de su objeto, que es una consciencia, una mente que percibe el objeto, digamos, de forma general, en conjunto. Por favor, ¿puedes repetir otra vez la definición de mente? Sí, la mente principal es una cognición que percibe la presencia fundamental de su objeto.
¿La presencia total? La presencia fundamental de su objeto. Es un poco la definición. Ahora iremos explicando un poco mejor. Y la diferencia entre los factores mentales. Un factor mental se define como una cognición que percibe una cualidad particular de su objeto. Entonces, la diferencia entre la mente principal y un factor mental es que la mente principal percibe la realidad fundamental de su objeto, percibe el objeto, digamos, por completo. Y los factores mentales ya perciben una característica específica del objeto. Entonces, en general, la mente principal podemos dividirla en dos, serían las mentes de los sentidos y la consciencia mental. Las mentes de los sentidos serían las percepciones que tenemos a través de la vista, del oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y la percepción mental serían las percepciones de la mente. ¿Conciencia mental, dijiste? Sí, decimos que la mente principal la podemos dividir en dos. Podemos llamar conciencia de los sentidos y conciencia mental, o mente de los sentidos y mente de la mente, la mente de la consciencia. Entonces, en general, las mentes principales de los sentidos son siempre no conceptuales. Perciben el objeto directamente sin ningún tipo de conceptos. Cuando vemos objetos con la vista, con el oído, etc. En cambio, las percepciones de la mente pueden ser no conceptuales y conceptuales. Y aquí hay todo, en el aspecto de la mente, todos los factores mentales tienen relación acompañan tanto a unas como a otras. Pero, digamos, es la percepción mental la que está mucho más, digamos, alterada por los factores mentales. La conceptual, ¿no? La mente sí, conceptual y no conceptual también. Pero la que está más relacionada con la conceptual. Con los factores mentales. La percepción mental es la que es mucho más compleja, digamos, en el sentido cuando estudiamos los factores mentales. Es la que está afectada directamente por los factores mentales, la mente, la percepción mental. Normalmente las percepciones de los sentidos son neutras, es decir, no son ni virtuosas ni no virtuosas. En cambio, las percepciones mentales pueden ser virtuosas, no virtuosas o neutras. Bueno, y esto así en general sobre la luego los factores mentales hemos dicho que son es una consciencia que percibe una cualidad particular de su objeto, del objeto, y que aparece siempre acompañado a una mente principal. Entonces, cada uno de los factores mentales tiene una función específica, tiene un trabajo
específico con respecto al objeto. Por ejemplo, esto ahora lo leemos uno a uno. La función de la sensación, uno de los factores mentales de la sensación, su función es experimentar el objeto. Por ejemplo, cuando vemos un objeto visual, junto con la percepción visual aparece el factor mental de la sensación. La sensación hace que al ver ese objeto tengamos una experiencia agradable, desagradable o neutra. Esa sería la función particular de la sensación, del factor mental de la sensación. El factor mental del discernimiento es el de diferenciar. Cuando percibimos un objeto visual, podemos diferenciar, es de color amarillo o verde, es grande, pequeño. El factor mental del discernimiento es el que hace la función específica de diferenciar el objeto que percibimos. Otro ejemplo es el factor mental de la concentración. Si desarrollamos este factor mental, es el que hace que la mente se enfoque en un objeto y permanezca sin ninguna distracción y permanezca enfocada en el objeto. Esa sería la función del factor mental de la concentración. Entonces vamos a ver esta explicación de los factores mentales, que de hecho los factores mentales podemos hablar de muchísimos de ellos, ¿no? Hay una gran cantidad y muchas formas de explicarlo. En este texto habla de un total de 51 factores mentales, y estos 51 los agrupa en 6 grupos, están agrupados en 6 grupos. Y es una forma de estudiar la mente especialmente dedicada a la práctica de la meditación, a reconocer todo lo que nos ayuda en la práctica de la meditación, todo lo que nos impide progresar y que es un obstáculo, y cómo evitarlo. Pero si queremos estudiar los factores mentales en nuestro sentido más amplio, podemos hablar de muchos más y podemos explicarlos de otras formas distintas. Entonces, en este texto que viene del maestro Asanga, un texto que se llama Compendio de Abhidharma de Asanga, habla de 51 factores mentales y los clasifica en 6 grupos. Que si queremos un poco como condensarlo o resumir este estudio de los factores mentales, sería cuando hablamos de los 5 agregados, está el agregado de la forma, que se refiere a la parte física, y están los 4 agregados de la mente. Entonces los 4 agregados de la mente incluyen todo esto. Sería como un resumen de la mente principal y los factores mentales. En general, cuando hablamos del cuerpo y la mente, cuando meditamos el yo, la realidad del yo, la vacuidad del yo, que estudiamos el cuerpo y la mente, que es la base sobre la que aparece el yo, entonces hacemos esa división entre el cuerpo, la parte física, y la mente, la consciencia. Entonces, si la consciencia la dividimos un poco más para estudiarla, hablamos de los 4 agregados de la consciencia, que serían las sensaciones, la discriminación, factores de composición, que incluye todos los factores mentales, y la consciencia, que sería la mente principal. Y luego, si queremos estudiar con más detalle esto, la consciencia, hacemos ya una clasificación más extensa y detallada en la mente principal y los factores mentales, que es lo que vamos a tratar de ver ahora.
Entonces, vamos a estudiar 51 factores mentales que están agrupados en 6 grupos. Entonces los grupos son, primero hay un grupo que se llama los factores mentales que están siempre presentes, omnipresentes, los que siempre están presentes. Quiere decir que cualquier tipo de mente principal siempre necesariamente va acompañada de estos factores mentales omnipresentes. Y hay 5 factores mentales omnipresentes. Ese es el primer grupo. Luego hay otro grupo de 5 factores mentales que se llaman los factores que determinan el objeto. Que determina el objeto, que tienen relación con cuando percibimos algo, la forma de percibirlo mejor o peor, o la calidad de la percepción. Estos 5 factores tienen relación con esto. Luego hay otro grupo de 4 factores mentales que se llaman variables. Se llaman variables porque pueden, dependiendo de los factores que les acompañen, pueden ser virtuosos o no virtuosos. Se pueden convertir en virtuosos o no virtuosos. Estos se llaman variables, estos 4, aunque los otros 2 grupos que hemos mencionado también son variables, también varían. Lo que pasa es que cada uno está agrupado según una función específica. El primer grupo es que están siempre presentes en cualquier mente. El segundo grupo es que tienen importancia a la hora de percibir el objeto, los que verifican el objeto que percibe la mente. El tercer grupo, estos 4 variables, es que pueden ser virtuosos o no virtuosos. Luego hay otro grupo que se llaman factores mentales virtuosos, que hay 11, que son factores mentales que cuando están presentes hacen que la mente sea virtuosa. Es decir, que hacen que esa mente sea causa de bienestar y felicidad. Luego el siguiente grupo, hay un grupo que se llama las 6, de las aflicciones raíces, que hay 6. Aflicciones raíces son factores mentales no virtuosos, se llaman raíces porque a raíz de ellos vienen todos los demás. Son como la causa o el origen de todos los demás factores no virtuosos. Son las 6 aflicciones raíces. Las aflicciones, podemos hablar de aflicciones raíces y aflicciones secundarias. Las aflicciones raíces son la causa, las que crean las otras. En esta explicación hay 6 aflicciones raíces y luego el último grupo es el de las aflicciones secundarias, que hay 20. Aquí habla de 20 aflicciones secundarias. Entonces vamos a tratar de ir uno por uno, estudiar estos 51 factores mentales que están agrupados en este grupo, y según el número debe haber en total 51. El primero hay 5, en el segundo 5, el tercero 4, son 14. Luego hay 11, serían 25. Luego hay 6, 31. Y luego 20, 51. Entonces vamos a intentar uno por uno estos factores. Entonces, antes de empezar por el primer grupo, antes de ello hay un punto que dice que cualquier mente principal y todos los factores mentales que la acompañan tienen 5 aspectos similares. Entonces, como hemos dicho, cualquier mente principal siempre va acompañada de factores mentales. Hay 5 que están siempre presentes
pero además hay siempre otros en el presente. Y cualquier factor mental siempre necesita una mente principal, aparece dentro de una mente. De hecho, no debemos pensar que son como objetos separados o independientes. Entonces, toda la mente es una forma de estudiar cómo funciona la mente y qué tipos de energía o de funcionamiento hay en la mente. No es como objetos separados que no tengan relación. Entonces, diré que cualquier mente principal y todos los factores mentales que la acompañan siempre tienen 5 aspectos similares. Entonces, los 5 aspectos son, primero, la base similar, quiere decir que tiene la misma base, y en este caso quiere decir que surgen en base al mismo órgano. Quiere decir, si percibimos algo a través de la vista, la mente principal que percibe un objeto visual y todos los factores mentales que aparecen junto a esa mente están basados en el órgano de la vista. La base es la misma. Tiene la misma base. Si tomamos, por ejemplo, cuando miramos el cielo azul por la mañana, esa percepción visual de azul, la mente principal que percibe el cielo azul, el azul del cielo, y los factores que la acompañan sería una sensación agradable, una discriminación o cualquier otro factor mental, surgen sobre la misma base del órgano de la vista. Tanto la mente principal como los factores mentales que surgen con esa mente principal, su base es el órgano de la vista. Luego el segundo factor similar es el de la duración. Tiene la misma duración. Aparecen en el mismo momento, duran el tiempo que duren y cesan en el mismo momento. Cualquier mente principal y los factores que la acompañan aparecen, duran y cesan en el mismo momento. ¿Se puede inducir también que es el tiempo que dura la cognición? Sí. Si estudiamos instantes de conciencia, de cualquier percepción, en cada instante hay una mente principal y hay unos factores mentales que determinan la forma en que percibe el objeto. Entonces, en cada instante, la mente principal y los factores mentales duran. Si estudiamos, por ejemplo, una décima de segundo o una milésima de segundo, tanto la mente principal como los factores mentales durarían el mismo tiempo. O si hablamos de un segundo, pues durarían el mismo tiempo. Perdón, yo creo que, por ejemplo, cuando es un tema de la vista, ¿no? Y tú ves a una persona o ves un jarrón con flores, te produce una sensación beneficiosa y te puede durar el tiempo que se está viendo, pero te puede pasar que veas a algo que te inquiete y después de haberlo visto, tu mente puede seguir pensando en eso y dura más tiempo que el tiempo que ha tardado en verse, ¿no? Sí, pero cada percepción tiene una mente principal distinta y unos factores mentales distintos. En el momento de ver un objeto o una persona, tienes una percepción y una sensación que está basada en el órgano de la vista. Cuando luego lo recuerdas, la mente principal ya no está basada en el órgano de la vista y la sensación ya no está basada en el órgano de la vista. Entonces cada momento de consciencia tiene una base que es un órgano, que puede ser cualquiera de los 5 órganos o la mente propia, que es el mismo para la mente principal y los factores mentales. En otro tipo de mente, si lo recordamos, es una mente conceptual que no está basada en un órgano de los sentidos,
Entonces el órgano sería el órgano de la mente y la sensación y esto. Yo no digo de recordar, sino en el momento. Tú no recuerdas, sino que sigues pensando en eso con una continuidad y ya no has visto, y ya dejas de ver el objeto. Sí, pero es igual, Da igual. exactamente igual. Cuando dejas de usar el órgano de la vista, cualquier mente principal, aunque sea un poco el resultado de esa percepción visual, como ya no usa el órgano de la vista, usa el órgano de la mente. Entonces, la mente principal y los factores que la acompañan están basados en ese órgano de la mente y no en el órgano de la vista. Cambiaría la base, ¿no? En este caso, Sí, cambiaría La la base. base, claro. Sí, la base es distinta. De hecho, hay en cada momento, digamos... Es totalmente distinto. A lo es- mejor los factores están asociados a otra base diferente, aunque sea el mismo recuerdo en teoría del mismo objeto, también serían Sí. diferentes, seguramente, Sí. o puede ser. Sí. De hecho, todo esto es muy interesante, tratar de analizarlo y observar nuestra forma de Igual se ha percibir generado las apego cosas. cuando has visto el jarrón, Ujú. cuando te lo estás imaginando, los factores son como más negativos por la añoranza de no verlo ahora, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, claro, el generar apego, por un lado está en la percepción visual, pero, Ahí está ya. pero digamos, lo que genera el apego es un poco la predisposición a raíz de esa percepción visual. Junto con la percepción visual, ahora lo veremos un poco con más detalle. Junto con cada percepción aparece simultáneamente una sensación. Y luego la sensación es la que despierta el deseo, el apego. Entonces, estamos con los 5 aspectos similares entre cada mente principal y los factores que la acompañan. Uno es la base, que surgen en base al mismo órgano. El segundo, la duración, que aparecen, duran y cesan al mismo tiempo. El tercero es el aspecto, que tiene el aspecto del objeto que perciben. Si seguimos con el ejemplo del azul del cielo, la mente principal que percibe el azul del cielo y todos los factores que la acompañan, la sensación, la discriminación, etc., toman el aspecto del objeto que perciben. Tiene el aspecto del azul, percibir azul. Luego el siguiente es el objeto de referencia, tiene el mismo objeto de referencia, que es muy parecido al anterior, quiere decir que aparecen en base de, si tomamos el azul del cielo como el objeto externo que percibe la consciencia a través de la vista, entonces ese objeto externo que es el azul del cielo es el mismo objeto de referencia para la mente principal que percibe el azul del cielo como para los factores que la acompañan. El objeto de referencia es el mismo. Antes decíamos el aspecto. El aspecto es un aspecto subjetivo que la mente a través del órgano de la vista percibe un objeto y toma el aspecto. La mente, la consciencia toma el aspecto de ese azul que aparece en la consciencia, el aspecto azul. Y eso aparece, digamos, por el objeto de referencia que es el azul del cielo, que es externo, es un objeto externo. Entonces el aspecto es un aspecto interno que toma la mente, el aspecto del azul, y el objeto de referencia es un objeto externo que es el que se percibe a través del órgano de la vista. Entonces es el mismo objeto de referencia. Y luego el quinto factor es que tienen la misma sustancia, o que son de la misma sustancia, la mente principal y los factores que la acompañan. Cuando dice que son de la misma sustancia, quiere decir que si la mente principal es conceptual, los factores que la acompañan son conceptuales. Si la mente principal es no conceptual, todos los factores que la acompañan son no conceptuales.
Si la mente principal es una percepción directa del objeto, todos los factores que la acompañan son una percepción directa del objeto. Si la mente principal es una mente errónea, todos los factores que la acompañan son erróneos. Si la mente es ideal, una mente ideal, los factores que la acompañan son mentes ideales, son también mentes ideales. Cuando dice la misma sustancia, se refiere a esto. Entonces estos son 5 aspectos que son comunes entre cualquier mente principal y los factores mentales que la acompañan. Entonces, luego empezamos ya con los 51 factores mentales. Empezamos con el primer grupo, que se llaman los factores omnipresentes. Omnipresentes quiere decir que cualquier mente principal siempre va acompañada de estos 5 factores. Entonces el primero de ellos es el factor mental de la sensación. La sensación es uno de los 5 agregados. Y la sensación se define como una consciencia, una cognición que es una experiencia ya sea agradable o desagradable o indiferente. Entonces, en este factor que acompaña siempre cualquier consciencia, hace que junto con esa consciencia, ese objeto que percibimos, sea el que sea, junto con eso hay una experiencia, ya sea agradable o desagradable o neutra. Neutra quiere decir que no es ni agradable ni desagradable. En general, cuando hablamos de experiencia en el budismo de sensación, la sensación se refiere siempre, cuando hablamos de este factor mental o este agregado, se refiere a estos 3 tipos de experiencias agradables, desagradables o neutras. Cuando hablamos de una sensación de miedo o una sensación de angustia o de felicidad, o yo qué sé, esto, digamos, es distinto. Aquí se refiere concretamente, cuando hablamos de sensaciones, se refiere a sensaciones agradables, desagradables o neutras. Y dice que el dolor no es el objeto de este factor mental, sino que es el mismo factor mental el que se manifiesta como dolor. Digamos, el dolor sería el propio factor mental, el dolor o la felicidad o la experiencia agradable es esa sensación. Lo que es el factor mental es esa sensación agradable o desagradable. No es que la sensación sea una mente que tiene como objeto el dolor o el bienestar, sino que la propia sensación de dolor es el factor mental de la sensación, o la propia sensación de placer. Entonces, dice que la
propia sensación de placer es de la naturaleza de la mente, es una sensación mental de la consciencia. Y aparece cuando la mente percibe un objeto, cualquier cosa que perciba, que junto con la percepción de ese objeto, o sea, seguimos con el azul del cielo, en el momento de percibir el azul del cielo, tenemos una experiencia agradable o desagradable, aparece junto con esa percepción. Luego la función que tiene la sensación es la de experimentar la maduración de acciones previas. Esto es muy interesante. Y no es experimentar la maduración de las acciones previas. La función del factor mental de la sensación es la de experimentar el resultado de acciones previas. La maduración, decimos la maduración, es el resultado de acciones previas. O sea, que no depende del objeto que está Claro, percibiendo. Sí, que la sensación, esto es muy interesante y es muy importante tratar de entenderlo, porque nuestra forma de percibir las cosas es muy distinta. Pensamos cuando vemos un objeto, lo que sea, una persona, y sentimos una sensación de placer o agradable, pensamos que el objeto es la causa, es lo que produce esa sensación. Sin embargo, aquí dice que la sensación es el resultado, la función de la sensación es experimentar el resultado de acciones previas. Y si lo analizamos veremos que realmente es así, porque un objeto que en cierto momento nos produce placer, ver un objeto, por ejemplo una persona, una flor o una comida, nos resulta agradable y atractiva, nos produce una sensación de placer. Entonces, para nosotros el objeto es la causa de esa sensación de placer. Y pensamos que siempre que veamos ese objeto aparece esa sensación. Y luego podemos comprobar que no es así, que en otro momento ese mismo objeto, percibir ese objeto nos produce una sensación desagradable. O al contrario. Si el objeto fuera la causa de esa sensación, cada vez que percibimos el objeto experimentaríamos eso. Y cualquier persona que percibiera ese objeto experimentaría, sería eso la causa de esa experiencia. Sin embargo, el mismo objeto, la misma persona, en un momento, cuando nosotros tenemos cierta predisposición, ver a esa persona nos produce placer. Cuando tenemos otra predisposición distinta, esa misma persona nos produce malestar o indiferencia. Y lo mismo con una persona, con cualquier objeto, con cualquier experiencia, con una comida, un paisaje o lo que sea, o simplemente nosotros, cualquiera. Al percibir algo aparece una sensación. Para nosotros pensamos que ese objeto que hemos percibido es lo que es la causa de esa sensación, pero en realidad la sensación es el resultado de un cierto karma, y eso se aplica a toda la vida. Por ejemplo, una persona que en la vida tenga el karma de experimentar mucho dolor y sufrimiento, lo que vea, las personas y el lugar donde vea, le crearán conflictos y sufrimiento constantemente. Y otra persona que tenga el karma de positivo, de experimentar bienestar y gozo, ve lo mismo que la otra persona, lo mismo.
las mismas personas, lugares, esto y lo otro, y disfruta con ello. Entonces, la felicidad de uno y el sufrimiento de la otra persona no depende del objeto, porque el objeto es el mismo. Depende del karma. Entonces, este factor mental de la sensación, su función, la función que realiza, digamos, el trabajo que hace, es que la persona experimenta el resultado, la maduración de acciones previas. Y eso se puede aplicar a una percepción concreta de algo y a una vida entera. A una vida entera. Todo lo que vemos y experimentamos y esto en la vida viene de eso. No quiere decir que todo esté escrito y determinado, sino en la vida estamos creando de nuevo mucho karma y eso está alterando lo que percibimos, pero que las sensaciones que tenemos siempre son el resultado de la maduración de acciones previas. El dolor que se experimenta en una enfermedad, la sensación de dolor es un factor en sí mismo, pero por acciones previas, la enfermedad, hay veces que tienes un accidente, una enfermedad, y ¿qué factores desencadenan? Porque decía primeramente que hasta las enfermedades eran factores mentales, ¿no? De alguna forma. Sí, son el resultado de creadas por... El tema de la enfermedad no lo entiendo, ¿eh? Sí, bueno, la enfermedad es digamos, se refiere a todo. ¿No? Una enfermedad o un accidente nos provoca dolor, malestar y sufrimiento. Entonces ese dolor, malestar y sufrimiento, digamos, está condicionado por ese objeto que es la enfermedad y por esa situación. Pero el hecho de experimentar el dolor, esa experiencia del dolor, es el resultado de acciones previas. Entonces la misma enfermedad para dos personas, yo entiendo que no tenemos que aceptarlo, está bien no aceptarlo. Entonces, o sea, sí. Un dolor pequeño puede percibirlo más intensamente otra persona, pero si tiene una fractura o tiene una rotura de algo, sí. Existe, ¿no? No sé. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el tener una fractura es el resultado también de la maduración de un karma anterior y va junto la fractura con el dolor. Pero no es un factor mental. La enfermedad no sería un factor mental. No, estamos hablando del factor mental de la sensación, que es una sensación dolorosa y el dolor sí sería el resultado de... El dolor sí sería el resultado de un karma previo. Incluso la enfermedad, ¿no? La enfermedad es un objeto, ¿no? En este caso no sería un objeto la enfermedad. ¿Cómo percibe el objeto? Sí, sí, la enfermedad sería la circunstancia, digamos. De hecho, va unido con la enfermedad con la sensación que provoca de dolor o esto. Es el resultado de la maduración de un karma anterior. Como estamos hablando de, digamos, la enfermedad o un accidente, es una situación, digamos, física o material de esto, pero junto con ella está la experiencia del dolor. Entonces, si nos centramos en el estudio de ese factor mental de la sensación, en ese caso, sensación dolorosa, es el resultado de la maduración de acciones anteriores. Si lo vemos también desde el punto de vista del karma físico y esto, también el hecho de tener un accidente o experimentar una enfermedad es el producto de muchas causas y condiciones, pero es también la maduración de acciones anteriores. Ahora, concretamente, si nos centramos un poco en el estudio de este factor mental de la sensación,
Se trata de ver que es algo que vale la pena dedicarle mucho tiempo y analizarlo. Y ver que las sensaciones es lo que dice aquí, su función es experimentar el resultado de la maduración de acciones anteriores. Y dice, esa es la función general. La función general de la sensación es experimentar el resultado de acciones previas. Y la función específica de la sensación es despertar actitudes de apego o rechazo o indiferencia. Entonces esto es muy importante. De hecho hay toda una meditación. Cuando hablamos de los 37 factores de la iluminación, primero están los 4 fundamentos de la atención y entre esos 4 está la atención a las sensaciones. Y es una práctica de meditación que tiene mucha importancia. Poner atención a las sensaciones, reconocer cómo aparecen sensaciones agradables, desagradables y neutras, y cómo están provocadas al percibir un objeto, y cómo despiertan las sensaciones agradables automáticamente, nos despiertan el apego, el interés, el deseo. Apego quiere decir, cuando tenemos una sensación agradable, sentimos el deseo de prolongarla, de que no se acabe, de continuar con ella, y cuando se pierde, sentimos el deseo de volverla a experimentar. Y aparece, digamos, es también una función de la sensación. La sensación tiene como función general, por un lado, el hacer que experimentemos el resultado de acciones previas. Y por otro lado, despierta o estimula, hace que la mente aparezca el apego y el deseo hacia sensaciones agradables, que aparezca el rechazo, el odio, el temor, el miedo hacia sensaciones desagradables, que aparezca la indiferencia o la ignorancia hacia sensaciones neutras. De hecho, en los 12 vínculos, después de la sensación, creo que viene el aferramiento. Sí, después de la sensación viene el deseo. El deseo se refiere a estos 3: el apego, el rechazo Y entonces, dentro de las sensaciones, la ideal, ¿cuál sería la indiferencia? Eso no da. Porque una genera apego, otra rechazo. Sí. Ninguna. Sí. No, la ideal sería la de felicidad. Todos queremos la sensación de felicidad sin apego. Lo ideal sería la sensación de felicidad. Bueno, luego cuando hablamos de la meditación, según niveles, ya hay otra historia. Pero en general nosotros en el reino del deseo buscamos la sensación agradable y digamos así, en general lo ideal es una sensación agradable, pero sin el apego. Si entiendes que el apego es una mente equivocada que toma como base o como excusa una sensación agradable y la altera, que luego lo veremos, el apego exagera la parte positiva y oculta las desventajas y altera esto. Hace que... Entonces, esto en general, bueno, se puede decir las sensaciones agradables, pero desde el punto de vista de la meditación y de alcanzar ciertos estados de concentración, se considera mejor la sensación neutra, mejor que una sensación de placer, porque la mente está menos, la sensación de placer crea una cierta excitación, podemos decirlo así.
la sensación neutra hay más calma, podemos decir de alguna forma. Entonces, esto pero esto hay muchas diferencias según distintos tipos de meditación y distintos métodos. Podemos decir que una sensación neutra para ciertos métodos es la ideal, en cambio en otros métodos, por ejemplo, cuando hablamos del Tantra, se enfatiza mucho la mente de gozo, de gozo para meditar en la vacuidad, que se dice que es más poderoso. Pero eso depende de distintos métodos y así. Entonces, esto en general, el factor mental de la sensación, digamos que tiene, por un lado, la función general de hacer que experimentemos el resultado de acciones previas, y por otro lado la función específica de hacer que aparezca el apego, el rechazo o la ignorancia. Indiferencia. La indiferencia. Entonces, esto, si lo analizamos, veremos que las sensaciones y el apego, el rechazo, esto tiene muchísima importancia en lo que llamamos el samsara. De hecho, el samsara, que es el estar atrapados en esta rueda que da constantemente vueltas y en la que hay constantemente sufrimiento en todos los estados, en unos estados menos evidente, en otros mucho más evidente y palpable. El hecho de estar atrapados en esta rueda es por sensaciones agradables, desagradables y neutras, y por desarrollar apego hacia unas y rechazo hacia otras. Y el apego y el rechazo, el apego y el enfado, y la ignorancia o la indiferencia son, cuando aparecen como motivación, realizamos acciones que están contaminadas por esas mentes equivocadas y crean todo lo demás que nos atrapa en. Por esto es simplemente analizar esto, las sensaciones, dedicarle tiempo. Podemos meditar durante años, tratar de observar cómo funcionan, cómo aparecen las sensaciones agradables, desagradables y neutras. De hecho, cuando hacemos meditación, en otras tradiciones, la meditación vipassana, en la que tratamos de ser conscientes cómo aparecen las sensaciones agradables, desagradables, no involucrarnos, observarlas, conocerlas. Esto ayuda mucho a ver la importancia que tienen las sensaciones que aparezcan en nuestra mente, las aflicciones de apego, el rechazo, etc. Entonces ahora podemos hacer un descanso. No sé si hay alguna pregunta en concreto sobre esto. Si no, hacemos un descanso y luego